A ver, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a conversar, vamos a explicar un poco cuál es la línea de tiempo en este proceso de omisión a la asistencia familiar. Ojo al detalle. Cuando hablamos del proceso de pensión de alimentos, hablamos de tres momentos, de tres etapas, ¿no? Tres momentos, tres etapas claves en este proceso. La primera etapa o el primer momento es cuando uno inicia la demanda hasta la sentencia. El segundo momento es la liquidación de pensiones devengadas, ¿correcto? Es decir, si el día de hoy yo tengo una sentencia judicial y no cumplo con mi obligación alimenticia, la parte que se vea perjudicada va a iniciar el proceso de liquidación, ¿correcto? Que es el segundo momento. Y el tercer momento es el proceso penal, ¿no? Este proceso de pensión de alimentos es un proceso que empalma la vía civil, porque nace en la vía civil en el juzgado de paz letrado, pero finalmente termina en el juzgado penal, ¿no? Es decir, inicia en el juzgado de paz letrado, el juzgado de paz letrado dicta la sentencia, el juzgado de paz letrado hace la ejecución, es decir, la liquidación de pensiones devengadas, y finalmente este juzgado de paz letrado envía la información al juzgado penal para iniciar la tercera etapa o el tercer momento, ¿correcto? Es decir, este proceso de pensión de alimentos está conformado por tres momentos: la demanda de pensión de alimentos, la liquidación de pensiones devengadas y el delito de omisión a la asistencia familiar. El último momento, para que uno llegue a esta vía penal, a este tercer momento, la verdad, probablemente ya pasó de 2 a 3 o 4 años. Fácil. Ojo, no es que uno inicie el proceso y va a llegar a esta vía pues en 3 meses, en 4 meses. Mínimo de 2 a 3 años. Mínimo de 2 a 3 años para que llegues a esta vía penal. Y sobre eso vamos a hablar, sobre este proceso penal. ¿Cómo funciona el proceso penal? ¿Cuál es la línea de tiempo? Sobre todo eso vamos a conversar. A ver, el artículo 149 del Código Penal establece lo siguiente y nos dice: el que omite cumplir su obligación alimenticia, el que no cumple, dice, con pagar la pensión, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor a 3 años, dice, ¿no? Y con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, oiga, si tú no pagas, si tú no cumples con la pensión alimenticia, entonces, ojo al detalle, vas a ser reprimido con una pena privativa de la libertad, no menor de 3 años. Ojo. Si tú incumples tu obligación alimenticia, la sanción podría ser entre 2 días a 3 años de pena privativa de la libertad. ¿Correcto? Eso dice el artículo 149. Ahora, este proceso no tiene las reglas del proceso común. Bien sabemos que a partir de este nuevo Código Procesal Penal, que deja atrás el Código de Procedimientos Penales, cambia toda la estructura de juego, no cambia completamente las reglas de juego. Y estas reglas del proceso común, ¿cuáles son? Diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada, etapa intermedia y juicio oral. Pero oiga, en este proceso de omisión a la asistencia familiar, ¿vamos a aplicar estas reglas del proceso común? Por supuesto que no. Oiga, y entonces, este es un proceso inmediato, es un proceso especial, ¿correcto? Es un proceso de alimentos. Entonces, este proceso de alimentos, este proceso, mediante el decreto legislativo 1194, que modifica, en este caso, el proceso inmediato, incluye, en este caso, el artículo 446 del Código Procesal Penal en el inciso 4, que el delito de omisión a la asistencia familiar deberá ser, en este caso, como un proceso tramitado como un proceso inmediato. ¿Correcto? Entonces, es decir,
que no tiene las reglas del proceso común, que va a tener otro tipo de procedimiento. Y sobre eso vamos a hablar en este momento, ¿no? Ahora, ojo al detalle. El 477, el que hablábamos, nos habla también de esta audiencia única de incoación de proceso inmediato, donde se incluye en este caso los procesos de omisión a la asistencia familiar. Nos habla que en este proceso, en esta audiencia de incoación de proceso inmediato, ojo, el juzgado de investigación preparatoria va a declarar el auto que declara procedente la incoación de proceso inmediato. Vamos a retarnos un poquito. En esta audiencia, en este proceso penal, hablamos de las dos primeras audiencias. La primera audiencia es la audiencia de incoación de proceso inmediato. En esta audiencia de incoación de proceso inmediato, cuando esta audiencia termina, el juez tiene que declarar procedente la incoación de proceso inmediato y le va a decir al Ministerio Público, oiga, usted tiene 24 horas para que pueda presentar su acusación y para poder pasar a la segunda audiencia. Oiga, ¿y cuál es la segunda audiencia? La audiencia de juicio oral. ¿Correcto? Ahora bien, en esta audiencia de juicio inmediato, tiene las reglas, ojo, tiene las reglas, en el juicio oral tiene las reglas similares al proceso común, ¿correcto? En este proceso no hay diligencias preliminares, no hay de repente la investigación preparatoria formalizada, vamos a entrar directo a la incoación de proceso y después de la audiencia de incoación de proceso, en esta segunda audiencia, va a haber la audiencia de juicio inmediato, ¿correcto? En esta audiencia puedes presentar la conclusión del proceso. En esta audiencia de juicio inmediato podrías pedir incluso una reserva de fallo condenatorio, ¿correcto? Ahora, oiga, doctor, lo que más nos interesa, la línea de tiempo, ¿no? Porque yo, la verdad, debo ser sincero, yo me ubico en tiempo y espacio con una línea de tiempo. ¿Correcto? Para yo entender paso a paso cómo funciona, cuál es la mecánica, cuál es el camino, cuál es la ruta por el cual va a transitar mi proceso penal por omisión a la asistencia familiar. Número 1, van a ser en el Ministerio Público. A ver, vamos a recapitular un poquito y recordar. Cuando ya el juzgado de paz letrado aprueba la resolución y le da los 3 días para que el papá pague, para que el demandado pague, bajo apercibimiento de remitirse las copias certificadas al Ministerio Público, ¿qué es lo que pasa? Cuando el demandado no cumple con este apercibimiento, este juzgado de paz letrado envía las copias certificadas del expediente al Ministerio Público. Y es el Ministerio Público quien, de conformidad al artículo 149 de Código Civil, dice, vamos a formalizar la denuncia. ¿Correcto? Entonces, ahí interviene número 1 el Ministerio Público. Número 2, la audiencia de incoación de proceso inmediato. ¿Se acuerdan que les decía? La primera audiencia en esta vía penal, en esta línea de tiempo del proceso de omisión a la asistencia familiar, es la audiencia de incoación de proceso inmediato. En esta audiencia de incoación de proceso inmediato puedes presentar una terminación anticipada, puedes presentar un principio de oportunidad, claro que sí puedes presentar. En esta audiencia de incoación de proceso inmediato no es importante que se presente el imputado, puede no presentarse, puede presentarse solo el abogado. En esta audiencia no va a haber pena efectiva. En esta audiencia no lo van a sentenciar. Esta audiencia es un poco el filtro para pasar a la audiencia de juicio oral. ¿Correcto? Acá vamos a ver si procede o no procede, si es procedente o no el requerimiento de incoación de proceso inmediato. ¿Correcto? Y luego de eso viene la audiencia de juicio oral, que es la segunda audiencia en este proceso de omisión a la asistencia familiar. ¿Correcto? Ahora bien, en esta audiencia de juicio oral
En esta audiencia sí el juez te va a sentenciar. En esta audiencia, en el juzgado unipersonal, si tú no te presentas, el juez te va a declarar reo contumaz y va a declarar, te va a sacar el famoso RQ. Requisitorias, te va a mandar a pedir. Es decir, vas a estar por la calle con tu enamorada abrazadito, te vas a encontrar con el policía y te va a decir, DNI señor, y tú, como no sabes que no te has presentado a tu audiencia, vas a presentar tu DNI y te van a enmarrocar y te van a llevar detenido, ¿correcto? Pero en esta audiencia de juicio oral va a haber el famoso fraccionamiento que lo vamos a explicar en un momento. Luego de eso viene la revocatoria de la pena. Ojo, en esta audiencia de juicio oral, cuando tú llegas a un fraccionamiento, es decir, tú te comprometes con el juez y le dices, señor juez, yo me declaro culpable, solicito un fraccionamiento, una salida alternativa, solicito la conclusión de este proceso. ¿Para qué vamos a ir a juicio oral? ¿Para qué vamos a demorar el tiempo? Yo me declaro responsable, pero deme usted un beneficio y el juez te va a reducir la pena, ¿correcto? Entonces, el juez te va a reducir la pena, pero te van a sentenciar, pero a una pena suspendida, ¿correcto? Pena suspendida, pero te van a dar un cronograma de pagos, porque has hecho un fraccionamiento a la deuda. Si tú incumples ese fraccionamiento, ojo al detalle, viene lo siguiente, la revocatoria de la pena. Oiga, ¿y qué es la revocatoria de la pena? La revocatoria de la pena es el cambio. Acuérdate que acá en juicio oral te sentenciaron a pena suspendida. Pero ojo, en la sentencia de conformidad, en esa sentencia de pena suspendida, el juez te va a decir, oiga, pero espérate un ratito, tranquilo, todavía no te saques la marroca, espérate. Si tú no pagas, si tú no cumples con el pago de este cronograma, oiga señor, yo te cambio esta pena suspendida a pena efectiva. Oiga, te pongo las marrocas y te mando al penal. En este caso ya el sentenciado se va y si no cumple se va a dar esta audiencia de revocatoria de pena. Y finalmente la conversión de la pena automática, ¿correcto? Oiga, ¿y cómo sería esto, doctor? ¿Cómo funciona esto? Vamos a explicar paso a paso. A ver, las personas que me quieran dejar alguna pregunta. No está cambiando la diapositiva, ¿no? No, la diapositiva no está cambiando, ¿verdad? Confírmeme, a ver, por favor. ¿Sí cambia la diapositiva? No cambia. Sí está cambiando, ¿verdad? ¿Sí cambia? ¿Cambia la diapositiva? Sí cambia. Ya, perfecto. ¿Y por qué acá no cambia? Bueno, si dicen que cambia, está bien. Entonces, a ver. En esta audiencia, cuando ya llega en este primer momento, ojo, en este primer momento, cuando llega al Ministerio Público, en este momento, el Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? El Ministerio Público puede formular acusación directa, es decir, puede formular la incoación de proceso inmediato de manera directa, inmediatamente, es decir, incúa el proceso, solicita la incoación del proceso inmediato al juzgado de investigación preparatoria. Más claro, recibe el expediente y inmediatamente le dice al juzgado de investigación preparatoria, oiga señor juez, llámeme usted a audiencia de una vez, señale usted la audiencia de incoación de proceso inmediato, acá está mi pedido, ¿correcto? Cuando hay acusación directa. Pero cuando hay apertura de la investigación, ojo al detalle, cuando hay apertura de la investigación, en este caso, las cosas cambian.
Cuando hay acusación directa, automáticamente vamos a pasar de manera muy rápida al juzgado de investigación preparatoria, ¿correcto? Pero cuando en este caso hay la apertura de la investigación, el fiscal se toma su tiempo. El fiscal va a decir, a ver, parte agraviada, venga a mi despacho. A ver, investigado, venga. Puede ser de manera virtual o de manera presencial. Y este fiscal va a buscar un acuerdo reparatorio o una salida alternativa, pero un acuerdo reparatorio o un principio de oportunidad. ¿Correcto? Tal vez varios me van a decir, doctor, pero eso ya no se puede. Ahora el fiscal debe incoar el proceso. Señores, yo no les hablo lo que dicen los libros. Esto es lo que pasa en la realidad. En el litigio, en el día a día, hay fiscales que solicitan la incoación del proceso inmediato de manera muy rápida, pero hay fiscales que aperturan investigación. Y cuando aperturan investigación te van a llamar a una declaración. Y hasta que tú presentes tu queja, hasta que tú presentes tu reclamo, hasta que tú cuestiones, sigue avanzando el plazo. ¿Correcto? Entonces, este acuerdo, si yo defiendo a la parte agraviada, a mí no me va a convenir. ¿Correcto? Oiga, doctor, ¿y por qué no le va a convenir? Miren, ojo, estábamos en el juzgado de paz letrado. El juzgado de paz letrado envió las copias certificadas al fiscal. El fiscal debía solicitar la incoación de proceso inmediato, pero el fiscal dijo no. Yo necesito cumplir con algunas metas que tengo acá en fiscalía. Yo considero que debo aperturar investigación y debo buscar un acuerdo reparatorio. ¿Por qué no le conviene a la parte agraviada? Porque si tú llegas a un acuerdo reparatorio y el papá no cumple, no paga, ojo, ¿qué va a pasar? No pasa nada. El papá sigue ganando tiempo, la mamá se sigue cansando porque la mamá va a tener que venir con un abogado y va a seguir gastando. Oiga, y si no cumple, el fiscal finalmente va a hacer la incoación del proceso inmediato. Pero ese tiempo ¿a quién le favorece? Al papá, ¿correcto? Ahora, diferente es si yo soy abogado defensor de la parte investigada, que mayormente es el papá, ahí sí me conviene llegar a un acuerdo reparatorio. Porque la estrategia un poco cuando se defiende al papá es ganar tiempo, no hay otra cosa, ¿no? Ganar tiempo para buscar un fraccionamiento en la vía penal. Y hay procesos donde a veces la parte agraviada se cansa de las audiencias, se cansa y al final abandona. ¿Correcto? Entonces, si yo soy la parte agraviada, no me conviene. Si yo soy la parte investigada, sí me convendría, ¿no? Ahora bien, como quiera que sea, que el fiscal haga su acusación directa o haga la apertura de la investigación, ojo, ¿qué va a pasar? Va a venir la primera audiencia de incoación del proceso inmediato. Miren cómo funciona esto, ¿eh? El juzgado de paz letrado envía al fiscal las copias certificadas. El fiscal dice, todo está muy bien, acá está la sentencia, está la resolución que aprueba la liquidación, está todo en orden. Entonces hace su solicitud de requerimiento de incoación de proceso inmediato. ¿A quién? Al juzgado de investigación preparatoria. Y este juzgado de investigación preparatoria, ojo, ¿qué va a hacer? Nos va a llamar a audiencia. Nos va a decir, a ver señor, cítese para audiencia de incoación de proceso inmediato. Ojo, cítese para audiencia de incoación de proceso inmediato a la parte agraviada y a la parte imputada. ¿Correcto? Apenas te llegue esta citación, esta resolución, donde nos citan a audiencia de incoación de proceso inmediato, ojo, apenas nos llegue esta citación, vas a presentar tu escrito de constitución de actor civil, si defiendes a la parte agraviada. Si tú defiendes a la parte agraviada, presenta tu escrito de constitución de actor civil antes de esta audiencia. Oiga, doctor, ¿y cuál es el tiempo? ¿Cuál es el plazo? A partir que te notifican, hasta incluso una hora antes de esta audiencia, puedes presentar tu constitución de actor civil. En esta constitución de actor civil
vas a solicitar una reparación civil. Oiga, doctor, ¿qué es una reparación civil? La reparación civil es un resarcimiento económico, ¿correcto? Normalmente, ¿cuánto se pide? Del 10 al 15%. Del 10 al 15% es lo que se solicita, en este caso, por reparación civil, ¿no? Ahora, oiga, doctor, ¿y solamente voy a constituirme como actor civil para cobrar este dinero de reparación civil? No, tampoco. También te vas a constituir como actor civil para que puedas participar de esta audiencia de juicio oral. Ojo, si tú no te constituyes como actor civil, en esta audiencia de juicio oral no vas a poder participar activamente. Es decir, te vas a acreditar, pero no vas a poder participar de la audiencia. ¿Por qué? Porque el fiscal, como tú no te has constituido como actor civil, el fiscal va a decidir respecto, ojo, va a decidir respecto, en este caso, a la reparación civil, a la pena y a todo lo que en este caso tiene que verse, a los devengados y todo lo que tiene que verse por el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Correcto? Oiga, y si defiendo, ya, usted me ha dicho, doctor, que voy a presentar mi escrito de constitución de actor civil. Y en esta audiencia lo vas a oralizar. En esa audiencia vas a oralizar. En la audiencia de incoación de proceso inmediato vas a oralizar, ojo al detalle, vas a oralizar tu escrito de constitución de actor civil. Vas a oralizar. Oiga, doctor, y si yo defiendo al imputado, ¿cómo sería, doctor? Si tú defiendes al imputado, podrías plantear una oposición al requerimiento de incoación de proceso inmediato. Oiga, señor juez, un ratito, me opongo. ¿Cómo que se opone, señor? Sí. Oiga, ¿y cuál es el motivo, la razón por qué nosotros podríamos cuestionar esta incoación de proceso inmediato? ¿Sabes cuándo? Cuando no se ha notificado correctamente la resolución que aprueba la liquidación. ¿Se acuerdan que en la vía civil, en la vía del paz letrado, el juzgado, mediante una resolución, aprobaba la liquidación y le hacía el apercibimiento? Esta resolución en la vía civil tenía que notificarse al domicilio real. Oiga, ¿y cuál es el domicilio real? Se presume que es el domicilio real, el domicilio que figura en el DNI del demandado, salvo excepciones. Oiga, ¿y cuál es la excepción? Por ejemplo, cuando tienes un procedimiento conciliatorio y declaraste un domicilio diferente. Cuando tienes un proceso penal y declaraste un domicilio diferente. ¿Se entiende? Pero la regla general es que tu domicilio real, el juez va a presumir que es el domicilio de tu DNI. Entonces, si en caso esta resolución que aprueba la liquidación no se notificó, ahora sí, cuidado. Voy a decirle al juez, señor juez, un ratito. Mire usted acá la resolución que aprueba la liquidación, señala que nos han notificado a este domicilio Lince. Pero mi domicilio real es Miraflores. Acá está mi DNI, señor magistrado. Mire usted. Entonces el juez va a rechazar. Si el juez observa, si el juez advierte que los cargos de notificación son diferentes al domicilio de su DNI, ojo, salvo excepciones, va a rechazar esta audiencia de incoación de proceso inmediato. Lo va a rechazar. Y va a decir, oiga, señor juzgado de paz, rechaza, y este expediente se va a devolver al juzgado de paz letrado. Y van a tener que notificarlo correctamente, ¿correcto? Por eso siempre, cuando se hace la defensa en esta audiencia de incoación de proceso inmediato, yo defiendo al imputado, lo primero que tengo que ver son los cargos de notificación. Es lo que yo tengo que ver. Cargos de notificación, ¿correcto? Oiga, y si de repente, doctor, a mí sí me notificaron bien, doctor, correctamente, entonces puedo pedir, en esta audiencia, puedo pedir una terminación anticipada, ¿correcto?
Puedo pedir una terminación anticipada. Oiga, pregunta doctor, ¿qué es una terminación anticipada? La terminación anticipada es un beneficio que te da la ley. Es decir, te va a sentenciar, te vas a declarar culpable. Para que el juez te acepte una terminación es que tú le vas a decir, señor juez, yo sí soy responsable del delito de omisión a la asistencia familiar. Y el juez te va a sentenciar. Pero el juez te va a dar un fraccionamiento, ¿correcto? Te va a dar un fraccionamiento. Ahora, ojo, esta terminación anticipada tendrían que estar de acuerdo el fiscal, el abogado y en este caso también la parte agraviada, siempre y cuando se haya constituido. Ahora, y si de repente yo no quiero una terminación anticipada, ¿puedo yo pedir un principio de oportunidad en esta audiencia? Claro que sí. Yo podría pedir, señor juez, un ratito, solicito un principio de oportunidad. Yo no quiero sentencia. Esa sentencia a mí me va a perjudicar en mi trabajo. Un criterio de oportunidad. Claro que sí se puede pedir también, ¿no? Pregunta, a ver, ¿qué me convendría a mí más? ¿Qué me convendría? Me convendría, en este caso, me convendría una terminación o un principio de oportunidad. ¿Qué me convendría si yo fuera la parte agraviada? Si yo fuera la parte agraviada, ¿me convendría una terminación o un principio de oportunidad? Si yo soy la parte agraviada, a mí me va a convenir una terminación anticipada, ¿correcto? Me va a convenir en este caso, una terminación, ¿no? Claro que sí. Y si yo soy la parte investigada, me va a convenir, en este caso, un principio de oportunidad. ¿Sí se está cambiando la diapositiva? Porque yo veo que no se cambia. ¿Están seguros que sí se está cambiando la diapositiva? ¿Sí se está cambiando la diapositiva? Una vez sentenciado aquel número de expedientes se hacen los depósitos. A ver, una vez sentenciado aquel número se hacen los expedientes. A ver, al juzgado que te ha sentenciado. Ojo al detalle, ojo. Puede ser que si te ha sentenciado el juzgado unipersonal y vas a dar un expediente a cuenta, tiene que ser en el juzgado unipersonal. Sí cambia, ya, perfecto. Qué raro porque acá no. Pero bueno, si está cambiando está bien. Entonces, luego de eso viene, ojo, la audiencia de juicio oral. Ya hablamos sobre lo que va a pasar en esta audiencia de incoación de proceso inmediato. En esta audiencia de incoación de proceso inmediato, puedo pedir una terminación anticipada, puedo pedir un principio de oportunidad, puedo constituirme como actor civil si defiendo la parte agraviada, puedo cuestionar, puedo ponerme este requerimiento de incoación de proceso inmediato. Oiga, y después viene la audiencia de juicio oral. En esta audiencia de incoación, si yo no me presento no pasa nada, ¿correcto? Pero en esta audiencia de juicio oral, cuidado. En esta audiencia de juicio oral, acá el juez sí te va a sentenciar. En esta audiencia de juicio oral, vas a pedir la conclusión del proceso, ¿correcto? Le vamos a decir al juez, señor juez, ¿para qué vamos a llegar a todo el proceso, a todo el juicio oral? Vamos a perder tiempo, ¿no? Vamos a perder tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Fiscalía va a oralizar su acusación. Va a decir, te pido tantos meses, tantos años de prisión, una reparación civil, qué sé yo, va a oralizar su acusación. Luego vienen los alegatos de apertura y después de los alegatos de apertura vas a solicitar la conclusión del proceso, ¿correcto? Cuando tú solicites la conclusión o salida alternativa, ¿qué va a pasar? El juez te va a reducir hasta por 1/6 la pena, pero tienes que asumir la responsabilidad. Ojo, para que pueda, en este caso, para que el juez te pueda aceptar esta conclusión del proceso, obligatoriamente tienes que pedir, o en este caso, aceptar la responsabilidad penal. Obligatorio. Pero oiga,
cuando tú solicitas, el juez te va a sentenciar. Te va a sentenciar a una pena suspendida, pero te va a decir, oiga, a condición de el pago de la reparación civil y las pensiones devengadas. Y te va a dar reglas de conducta. Vas a firmar en el registro biométrico todos los meses durante un año. Y si tú no cumples, uno, o las firmas, o las reglas de conducta que son las firmas, o el pago de los devengados o la reparación civil, te va a revocar la pena. Es decir, te va a cambiar de pena suspendida a pena efectiva, ¿correcto? Por eso que después viene la audiencia de revocatoria. Cuando tú no cumples en este juicio oral, cuando tú no cumples lo que tú te has comprometido en el juicio oral, viene la revocatoria de la pena, ¿correcto? Ahora bien, ojo, en esta audiencia de juicio oral puedo pedir también una reserva de fallo condenatorio. Oiga, doctor, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué no una conclusión del proceso y por qué sí una reserva de fallo condenatorio? Porque la reserva de fallo condenatorio no te va a generar antecedentes penales, ¿correcto? No te va a generar antecedentes. Cuando tú solicitas la conclusión del proceso, sí te van a sentenciar. Basta ser sentenciado si vas a tener antecedentes, ¿correcto? Pero para que tú puedas pedir la reserva de fallo condenatorio, debes de haber cancelado la totalidad de los devengados. Si tú has cancelado la totalidad, el juez, la mayoría, te va a aprobar una reserva de fallo condenatorio, ¿ya? Entonces, luego de eso viene la audiencia de revocatoria. En esta audiencia de revocatoria, ojo al detalle, en esta audiencia el juez te va a revocar la pena o el juez te puede prorrogar también. ¿Cómo es esto, doctor? Claro que sí. Si tú tienes un informe médico con el cual acreditas, informe médico, no certificado médico, informe médico, con el cual tú acreditas que estuviste mal de salud, un accidente, una enfermedad grave, el juez te puede prorrogar. Artículo 59 del Código Penal. Pero si tú no tienes y simplemente un informe médico, no tienes un tema de salud y simple y sencillamente no quisiste pagar, el juez te va a aplicar el artículo 59, inciso 3, revocación de la pena, revocar la suspensión de la pena. Es decir, de lo que estabas libre, ahora te vas a ir, ¿correcto? Preso, ¿no? Y una vez, ojo, una vez que tú ya seas, que te revoquen la pena y estás en el penal, viene la conversión de la pena automática. Ojo, oiga, ¿qué es la conversión? Es que ya el sentenciado ya está en el penal, pero el sentenciado tiene sus ahorros, o el sentenciado, su familia va a ser la apoyada, o el hermano le va a prestar, o va a conseguir, de donde sea, va a romper el chanchito. Entonces, ¿qué es la conversión de la pena? Es una medida o una salida alternativa donde se va a convertir esta pena efectiva, ojo, se va a convertir esta pena efectiva a trabajo, en este caso, comunitario. Va a ser trabajos en el INPE, en medios libres, pero tiene que tener la condición de primario. Pero tiene que tener la condición de primario y tiene que haber cumplido el pago íntegro de la pensión de alimentos, de toda la deuda de la reparación civil, ¿correcto? Oiga, y si ya soy reincidente, si eres reincidente, no aplica en este caso la conversión de la pena automática, o reincidente o habitual, ¿correcto? Son causales de improcedencia, ¿no? Aunque mucho depende también del criterio de los jueces en este caso, ¿no? Bueno, señores, espero que me haya podido dejar entender. Yo les agradezco mucho, siempre para mí es un honor compartir esta charla, esta conversación con ustedes. Agradecido siempre que me estén acompañando. Igual cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir, no hay ningún problema.